Muy buenos días a todos los jóvenes de Colegios Mendel. Una vez más quien les habla, el profesor Carlos Enrique Arriaga Alarcón del curso de literatura. Esta semanita hablaremos acerca de Julio Ramón Ribeiro y sus cuentos de la palabra del mudo. Tomaremos como referente el cuento Al pie del acantilado. Muy bien, jóvenes, entonces comenzamos con la presentación del día de hoy. Ahí con la imagen todavía un joven de el famoso flaco, como le solían llamar sus amigos, Julio Ramón Ribeiro. Al otro extremo, la colección, la antología de sus cuentos, La palabra del mudo. Y por supuesto el título de hoy, Realismo urbano, Julio Ramón Ribeiro y Al pie del acantilado. Bien, comencemos primero recordando que Julio Ramón Ribeiro pertenece a la generación del 50, generación que tiene que ver mucho con la realidad y el crecimiento urbano, sobre todo de la capital, la ciudad de Lima. Démosle una mirada. La narrativa de la generación del 50 tiene el mérito de registrar personajes y problemas en esa época, que aquel tiempo se estaba gestando, generando por efecto de la migración y de la modernización que experimenta nuestra capital. En aquel entonces, por supuesto, la capital atrae a grandes masas de migrantes, fundamentalmente provincianos, de la región andina. Características. Los escritores de la generación del 50 van a registrar personajes y problemas de ese momento. Tratan el tema de la ciudad moderna a partir de la migración. Enfatizan el tema urbano, privilegiando la visión sobre todo de los barrios. La imagen que sobre la ciudad proponen estos autores es una imagen crítica. Por ejemplo, Enrique con Grace Martin le va a llamar el monstruo del millón de cabezas, o Ribeiro le va a llamar la gigantesca mandíbula. El personaje principal es el migrante provinciano. Describen las peripecias de las clases medias situadas en una especie de modernización. La generación del 50 va a incursionar en corrientes como el neoindigenismo, el neorrealismo y el relato fantástico. Los principales representantes de esta generación del 50 son Enrique con Grace Martin con su obra La Hora Cero, Carlos Eduardo Zabaleta con su obra La Batalla, Los Íngar, Sebastián Salazar Bondy con Náufragos y Sobrevivientes, Julio Ramón Ribeiro con Los Gallinazos sin Plumas, su primera colección de cuentos, y luego su antología La Palabra del Mudo, Luis Loaiza con su obra El Ávaro, entre otros grandes escritores de la generación del 50. Como verán, chicos, en el día de hoy hablaremos de uno de esos escritores de la generación del 50, que es Julio Ramón Ribeiro. Nació en Lima en 1929 y falleció en Lima en el año 1994. Con la foto de él y su esposa, Alida Cordero, con quien se casaría. Por supuesto, empezamos esta clasecita del día de hoy sobre la vida de Julio Ramón Ribeiro. Corriente, como yo les decía, Julio Ramón Ribeiro pertenece a la corriente del realismo urbano, o llamado también neorrealismo. La generación, como les decía, es escritor peruano, figura destacada de la llamada generación del 50. La importancia, porque es importante, recuerden ustedes, porque él es considerado uno de los mejores cuentistas peruanos y uno de los mejores cuentistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX, o sea, catalogada como
uno de los mejores cuentistas a nivel peruano y a nivel hispanoamericano. Profesor, ¿y por qué no alcanzó mayor realce? Es probable por ese carácter que él tenía, bastante introvertido, retraído y que oía mucho de las multitudes y de las cámaras. Destacó fundamentalmente con su cuentística, como dice acá, pero además también, cultivó otros géneros como la novela, el ensayo, el teatro, diarios, porque hizo su diario, y aforismos. No se van a olvidar, fue una pregunta onza, ¿no? Que decía que además del cuento abarcó, y entonces ya sabes, novela, ensayo, teatro, diario y aforismo. Nació el 31 de agosto de 1929 en Santa Beatriz, cercado de la ciudad de Lima. Entre otros detalles de su vida, deben saber ustedes lo siguiente. Miren, con foto justamente, mira, junto a sus amigos, jóvenes él todavía, y obviamente sus amigos también, como ven en foto, les cuento. Fue hijo de Julio Ramón Ribeiro Bonello, que era trabajador de la Casa Ferreiros, y Mercedes Zúñiga Rabines, secretaria bilingüe en el Banco Perú y Londres. Su familia había sido de clase media, repito, clase media, y que en otras generaciones había pertenecido a la clase alta del Perú, ¿ya? Tuvo abuelos, tatarabuelos, ¿no? Que habían sido personas muy destacadas en el Perú. En su niñez vivió en Santa Beatriz, barrio de clase media limeño, por supuesto, para luego terminar mudándose a Miraflores. Una de las cosas que marcó terriblemente a la familia fue la temprana muerte de su padre cuando él aún tenía 7 años, así que la mamá fue la que se terminó encargando de él, su hermano y sus 2 hermanas, ¿no? La familia estaba compuesta por 4 hermanos. Realizó sus estudios escolares en el famoso Colegio Champañat de Lima, para posteriormente ingresar a la Universidad Católica del Perú en el año 46 para estudiar Derecho. Es más, cuenta que durante aquellos años de carrera, donde estaba haciendo sus prácticas, por supuesto, e incluso en algún momento como abogado o futuro abogado se encargó de temas legales y cobranzas, se dio cuenta que él no tenía carácter para ello. 1, porque no le gustaba hablar muchísimo, ¿no? 2, porque no le gustaba liar o pelear en temas judiciales o discutir, que es cosa de abogados, y entonces esto hizo que de alguna manera él no terminara la carrera. Abandonó los estudios jurídicos en 1952, cuando se encontraba en el último año de la carrera, y recibió una beca para estudiar periodismo en Madrid, España, trasladándose en el año 52 a ese país. Así que a partir de la década de los 50 vamos a encontrar un Ribeiro viajero, ¿no? Que ya va a dejar el Perú. En julio de 1953, y después de ganar un concurso de cuentos convocado por el Instituto de Cultura Hispánica, viajó a París para preparar una tesis sobre literatura francesa en la Universidad Francesa de la Sorbona. Pero de nuevo decidió abandonar los estudios y permanecer en Europa realizando trabajos eventuales y alternando su estancia en Francia con breves temporadas en Alemania y Bélgica. Así que la década de los 50 marcó una etapa de vida europea, ¿no? De estudios de periodismo y luego de literatura. Primero en España y luego en Francia y luego viajes por diferentes países. En el año 1958 regresa al Perú y en septiembre del año siguiente viajó a la ciudad de Ayacucho para ocupar el cargo de profesor y director de extensión cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanca, Sierra Peruana. En octubre de 1960, nuevamente decide regresar a Francia, París. En París trabajó como traductor y redactor de la agencia France Press, la célebre agencia de periodismo, durante 10 años, ¿no? Trabajó ahí durante los años 62 al 72. En 1972 fue nombrado agregado cultural peruano en París, hasta llegar a ocupar el cargo de embajador peruano ante la
UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Hacia 1993 regresó definitivamente al Perú para establecerse en Lima, ¿ya? Y en su país fue distinguido muchas veces. Por ejemplo, en el año 83 ganó el Premio Nacional de la Literatura. En el año 93 se le concedió el Premio Nacional de la Cultura, ¿ya? Y finalmente en el año 94, antes de fallecer, fue galardonado con el Premio Juan Rulfo de la Literatura Latinoamericana y del Caribe, uno de los mayores premios y prestigios a nivel hispanoamericano. Finalmente, Ribeiro falleció el 4 de diciembre de 1994, luego de obtener el premio Juan Rulfo, con el famoso cáncer que lo había quejado desde el año 74 y que durante 20 años lo llevó consigo de la manera más honorable posible. Así se fue nuestro gran escritor Julio Ramón Ribeiro. Aquí una fotito, como pueden apreciar justamente, mírenlo por favor, aquí encontramos, ahí está, en primera vista, Julio Ramón Ribeiro, en el centro su madre, al otro extremo su hermano y por supuesto en la parte baja ellas sentadas, sus hermanas, ¿ya? Como verán. Características de la obra de Ribeiro. Entre las características tenemos 6. Primero, no te olvides que él expresa a los que no tienen voz. De ahí el título de su antología, La palabra del mudo, porque concede voz a los marginales y olvidados. Segundo, su relato es lineal, sin complicaciones técnicas, con temática urbana y costeña, como el cuento Al pie del acantilado. Por cierto, por eso lo llamaron el mejor cuentista del siglo XIX, por emular al realismo, ¿no?, del siglo XIX de Guy de Maupassant y otros grandes escritores del siglo XIX del realismo francés. La actitud del narrador es una actitud escéptica. ¿Sabes que escéptica significa que no cree, ¿no? ¿Ya? Con relación a algún cambio en el entorno social, ¿no?, de los marginados. También recuerden, él representa en su obra dos mundos: la oficialidad, que es pues el juez, el municipio, el gobierno, ¿no? Los congresistas, ¿no?, versus la marginalidad. Y la marginalidad es pues la gente olvidada, ¿no? ¿Sí? El pobre, el humilde, el desposeído, ¿no? ¿Ya? Todos ellos. Muy bien, es típico de su cuento, ¿no?, esta dicotomía, di, que significa dos. Siguiente característica, refleja las consecuencias que trae la modernización, consecuencias que ustedes saben va a tener un crecimiento urbano enorme en la ciudad de Lima, y donde lamentablemente la gente no va a tener vivienda, ¿no? Va a surgir las barriadas de los desposeídos, ¿no?, lugares donde ellos de alguna manera van a buscar dónde vivir. Y por último, sus obras contribuyeron enormemente a la narración, a la renovación de nuestra narrativa, ¿no? Y profe, ¿cómo contribuye? Porque si bien es cierto sus relatos son lineales y su técnica también de alguna forma no es compleja, sin embargo, la forma como aborda el relato, ¿ya?, es una forma moderna, donde toca realidades de la modernidad, como el hecho de el crecimiento urbano, los temas de gente humilde y todo esto. Muy bien. Obras. Dejando las características, recuerden ustedes, ¿ya?, ¿cuáles son? A ver, expresa a los que no tienen voz, su relato es lineal, su actitud es escéptica, representa los dos mundos, refleja las consecuencias de la modernización y renueva la narrativa peruana. ¿Cuántas características? 6. Ya, ahora sí, vamos a sus obritas. Mira, primero su libro de cuentos. Te pregunto yo, ¿cuál es su primer libro de cuentos?
Los gallinazos sin plumas, donde justamente está incluido ese cuento famoso, ¿no? ¿Se acuerdan de esos dos hermanos que van a recoger alimento al basural para un cerdo, ¿no? De su abuelo, el famoso cerdo Pascual, ¿ya? Y que de alguna manera muestra la explotación, ¿no? De los menores de edad. Los gallinazos sin plumas, 1955. Por eso esto lo consigna Rivero en la generación del 50. Y esa es su primera obra de cuentos. ¿Cuántos cuentos había ahí? 8 cuentos, como ven ahí. Segundo, en 1958 sale Cuentos de Circunstancias. ¿Cuántos son? Mira, 12. Luego, Las botellas y los hombres. ¿Cuántos contiene? Como ven ahí, 10. Luego, 3 historias sublevantes. Y justamente hay 3 cuentos al pie del acantilado que analizaremos nosotros en clase. No se olviden, en clase lo haremos. Luego, El Chaco y finalmente Fénix. Luego, Los cautivos, que contiene 12 cuentos. Sigue El próximo mes me nivelo, que contiene 9 cuentos. Luego, su famosa antología, ¿se acuerdan? La palabra del mudo, antología que reúne cuentos publicados y escritos entre 1974 a 2010. Es una compilación de todos sus cuentos, ¿ya? Todos, donde incluye 6 cuentos olvidados y donde está, por supuesto, su primer cuento escrito. Cuando te pregunté yo cuál es el primer cuento escrito por él, fue La vida gris, ¿no? Que habla de un hombre que lleva una vida aburrida, por eso gris. Y, por supuesto, su último cuento inédito, Surf, ¿no? De surfear, pues, ¿no? Ahí está, ¿ya? Y todos los cuentos contenidos en esta obra considerada su obra maestra, su antología maestra, La palabra del mudo. Luego, en 1977 publicó Silvio en el Rosedal, que contiene 15 cuentos. En 1987, Solo para fumadores, que contiene 8 cuentos. Como verán entonces ustedes, es todos estos libros de cuentos, ¿no? Y por último va a cerrar todo esto con sus famosos relatos santacrucinos, que contiene 10 relatos. Como verán ustedes, sus libros de cuentos son, a ver, contemos, mira acá, Gallinazos sin plumas, 1. Cuentos de circunstancias, 2. Botellas y hombres, 3. 3 historias sublevantes, 4. Los cautivos, 5. El próximo mes me nivelo, 6. ¿Ya? Dejo de lado un ratito la antología. Silvia en el Rosedal, 7. Solo para fumadores, 8. Y relatos santacrucinos, 9. En total, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 libros de cuentos que luego van a ser juntados en lo que dice acá, en La palabra del mudo, acá, ¿no? Ahí está, que luego van a ser compilados ahí, ¿sí? Los 9 libros. Muy bien, ahora que ya lo tienen, sigamos. En novela, profesor, me doy cuenta que escribió novelas, por supuesto. Y en novela tenemos 3 novelitas, 3. Crónicas de San Gabriel, que es su primera novela, ganador del Premio Nacional de la Novela del año, de ese mismo año. Por cierto, Crónica de San Gabriel es una novela ambientada en el campo, en la hacienda San Gabriel, es una novela de carácter rural. Luego, Los Genecillos Dominicales, ¿no? Premio de la novela del Diario Expreso. Luego, Cambio de guardia, que tiene que ver con la dictadura. Entonces, ¿cuántas novelitas son? 3. Sigo. Teatro, profesor, escribió obras de teatro, por supuesto, hay 2. 1, Santiago el Pajarero, inspirado justamente en las tradiciones de Ricardo Palma. Ahí está, Tradiciones de Palma. Y la otra, Atusparia. Entonces, 2 obras de teatro importantes, Santiago el Pajarero y Atusparia. En otros géneros, escribió una obra de ensayos titulada La caza, con Z, La caza sutil, prosas apátridas, los famosos dichos de Luder y por supuesto su diario personal titulado La tentación del fracaso, que es un diario de vida, por supuesto, de él. No se olviden. Como verán ustedes, hemos visto su libro de cuentos, luego novela, teatro y otros géneros donde él incursionó. Como verán y están comprobando que él ha abarcado muchos géneros, pero donde más destaca es en cuentos. ¿Cuántas colecciones de cuentos son? 9. Y las 9 luego fueron reunidas en su antología La palabra del mudo.
Sigo. Julio Ramón Ribeiro, acá está, mira, dos grandes obras que debemos ver. Uno, Los gallinazos sin plumas, ¿ya? Tremenda obra y hermosa obra donde se ha contenido justo el cuento que lleva ese título. ¿Se acuerdan de los dos hermanitos que van a buscar alimento al basural? Y por supuesto luego tres historias sublevantes donde pertenece al pie del acantilado. No te olvides, obra que analizaremos en clase la siguiente vez que nos toque. Ya no se van a olvidar. Hermosa obra, ya, al pie del acantilado. Un pequeño adelanto, ¿se acuerdan? ¿No? Al pie del acantilado es narrado en primera persona por un hombre humilde que es desalojado en Lima, llamado Leandro, junto a sus dos hijos que son Pepe y Toribio. Pepe esmerado y trabajador, Toribio un poquito más bien pensando en otras cosas, menos trabajador, más huraño incluso, y que son desalojados y buscan vivienda en los barrancos de Magdalena, construyendo su casa al pie justamente de este barranco. ¿Ya? Hermoso cuento que analizaremos en aula la siguiente ocasión. Nos vemos, jóvenes, cuídense muchísimo, bye.